Salmo 19, verso 14, pero vamos a estar reflexionando sobre todo este es uno de los salmos más bellos que yo encuentro en la Biblia. Vamos a reflexionar en todo el salmo, pero voy a leer ahora el verso 14. Dice así la palabra de Dios: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad de compartir tus palabras. Gracias por todos mis hermanos que están aquí en esta mañana, con el deseo en sus corazones de adorarte, de bendecirte, de reflexionar en tus palabras y de encontrar un significado que los aliente y que los fortalezca en su fe. Permite que así sea y que por el obrar de tus palabras a través del Espíritu Santo produzca un buen fruto en nosotros. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén. 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 Bueno, sabemos la importancia de los idiomas, ¿verdad? Ahora me pasó algo cómico en el trabajo ayer. Estaba vendiendo, le dicen en inglés un vest. Un vest es un chaleco, según me explicaba Sandra. Y llegaron unos chinos. Entonces el que se lo estaba probando solo hablaba chino, pero los familiares o amigos que andaban con él pues sí hablaban inglés y me traducían. Entonces el hombre se está probando el chaleco y empiezan a hablar de las tallas, cuál le quedaba mejor, si la small o medium. Y entonces ahí graciosamente aprendí cómo se dice en chino small y medium. ¿Saben cómo se dice? Don't shoot. Small. Don't hop. Don't hop. Sí, porque el chino es una lengua tónica. Entonces el hombre se lo probaba y tenía otro cliente, fui a atender a otro. Entonces yo desde la registradora decía, don't hop, don't hop. Y el chino me miraba y decía, sí, don't hop, don't hop. Que si era medium era small, ¿no? Eso fue gracioso y bueno, pues yo digo, lo voy a compartir en esta mañana. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la manera en que Dios nos habla y de la manera en que nosotros respondemos a eso que Dios nos dice de muchas maneras en nuestra experiencia cristiana. Para nadie es un secreto que nuestra boca no solo sirve para ingerir alimentos, sino también para hablar. Ahí tenemos ese organito pequeño del cual nos habla Santiago, que a veces sirve para bendecir, pero también a veces dice cosas que no son agradables, ¿verdad? La lengua. Bueno, pues Dios nos dio esta poderosa arma y cada uno de nosotros tenemos una forma peculiar de comunicarnos, como el chino. Don't hop. Para nosotros nos resulta la talla M. Sería más fácil, ¿verdad? Decir para nosotros. Aunque si uno se pone a pensar, Tom Ho es más rápido, ¿verdad? Tom Ho. Medium. Así que vayan aprendiendo, ¿eh? O sea, cada uno tiene una manera peculiar de decir. Y incluso existen estas lenguas, el chino, el japonés, que son lenguas tónicas, que por el acento y la fuerza de pronunciación cambia el significado de la palabra. Es una lengua que a veces es muy compleja de comprender para nosotros, de aprender para nosotros, precisamente porque es una lengua tónica. Cada país y cada cultura nos lleva a hablar de diferentes maneras. También en el ámbito espiritual, nosotros, tú y yo, sí, mi querido hermano, debemos vivir esa individualidad única y preciosa que Dios nos ha dado. Ninguno de los que estamos aquí tenemos el mismo tono de voz. Algunos tenemos un tono más melodioso, otros tenemos un tono más ronco y fuerte, ¿verdad? Otros somos más dulces al hablar. Pero nosotros no podemos juzgar cuál sería el que mejor lo dice, ¿verdad? Sino las palabras, la manera de transmitir a veces un mensaje. Hay personas que van a dar
una noticia y por favor siéntate porque te cae. Nos das una introducción. La manera a veces que comunicamos las cosas malas o la manera en que señalamos un error de otra persona también habla de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Porque lo que hablamos, mi querido hermano, siempre va a dejar una huella en nosotros, de quiénes somos tú y yo, de qué es lo que reflejamos realmente, pero también en la vida de las demás personas. ¿Qué nos dice la palabra aquí en el verso 14? Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea que nosotros cuando hablamos debemos reflejar, ¿qué cosa? El carácter de Jesucristo, la vida de Jesucristo, las palabras de Jesucristo. Ahora, pero qué difícil es en todo momento y en todo lugar y en diferentes situaciones, sobre todo cuando nos presionan, cuando nos ofenden, cuando el ambiente no es bueno. Qué difícil nosotros comunicarnos de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Por eso en esta mañana les invito un poco a reflexionar en este hermoso salmo que se cantaba en la liturgia judía. Era un salmo repetido tanto en el templo como también en la sinagoga. Y el salmo tiene una división muy importante que nosotros debemos considerar en esta mañana. Se divide en tres momentos o partes, en que en la primera resalta sobre todas las cosas la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Miren cómo nos dice el salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo primero que vamos a analizar en esta mañana es que la voz del silencio de Dios, la voz de Dios a través de su creación, Dios nos está hablando. Dios constantemente, desde que nos levantamos, nos está comunicando su grandeza, su poder, su obrar entre nosotros. Usted se levanta y mira las aves cantar y mira toda esa grandeza, los ríos, los mares. Allí el hermano Carlos Ernesto, que no hay quien lo quite de allí de Miami Beach. Mira que he tratado de empujarlo para que venga más cerca de acá. Y me dijo, no, yo de ahí frente al mar no me voy. Y allá tengo a Xiomara allá, en Collins Avenue. Allí no hay quien me quite, ¿verdad? Porque, óigame, de verdad que es una bendición. Yo estuve allí en el edificio de Xiomara y contemplar esa creación de Dios, cómo el mar penetra allí. Yo soñé incluso y dije, ay, yo quisiera tener una casita aquí. Y Xiomara me dice, son caras. Pero de verdad que es bello eso. Entonces el jibareño que viene acá, cuando viene acá, ¿para dónde quiere ir? Para el mar. ¿Cómo tú le vas a quitar al jibareño esa bendición de sentarse frente al mar y contemplar las olas allí en el boquerón? Eso es bello. Yo llegaba con miles de problemas, de ansiedades, y me sentaba allí en el malecón, allí a contemplar simplemente las olas, cómo las olas baten allí contra la arena. Y oiga, yo sentía la presencia de Dios, del Creador, ¿verdad? Inundándome de paz, calmando toda ansiedad, todo estrés, liberándome de tantas cosas. Fíjense que es interesante porque Dios nos está hablando a través del silencio. Porque vivimos en un mundo agitado y el ser humano está impresionado por las obras humanas. Fíjense, las personas que hacen turismo en el mundo, ¿a dónde van? Van a las grandes ciudades históricas, algunos, ¿no? Que les gusta la historia y van, por ejemplo, al Coliseo de Roma. Van allí a contemplar cómo se hizo y la grandeza, la verdad que es una obra maravillosa, a contemplar cómo se hicieron los acueductos de Roma. Van a la Torre Eiffel a contemplar esa edificación monumental, o van a Nueva York o a Kuala Lumpur, en Singapur, allí a contemplar los rascacielos y la vida moderna. Depende del gusto de las personas. Algunos nos gustan las antigüedades, la historia, pues vamos a esas ciudades. Otros nos gustan las cosas modernas y van a Japón a montarse en el tren bala. Imagínense ustedes montarse en una bala
Pero hay personas que les gusta eso, se sienten admirados, impresionados por las obras humanas, porque las consideran que son extraordinarias. Pero en esta vida que vivimos dedicamos poco tiempo, o olvidamos que hay una obra mayor, que hay una grandeza mucho más extraordinaria que todo lo que el ser humano ha hecho en la vida, que es su creación y que constantemente nos está comunicando, nos está revelando. ¿Sabía usted que antes que se escribieran las escrituras habían tradiciones orales que hablaban de la gloria de Dios? Y cómo ellos sabían todas las cosas que estaban viviendo en su experiencia de fe, los buenos y los malos momentos. ¿Cómo se comunicaba ese lenguaje? A través de tradiciones orales que hablaban del tiempo, del clima, de los cambios climáticos, de los momentos de calor y frío. Y ese reflejo de la realidad era una comparación de sus estados de ánimo, de las situaciones que vivían en sus vidas, de los contrastes de la vida, de los inviernos y de los veranos, de los momentos de sol y de los momentos de oscuridad que suceden en la vida humana. Qué maravilloso es que tú y yo pongamos atención a la creación de Dios, que contemplemos la gran obra de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, la estamos contando tú y yo, estamos declarándole al mundo que sí, que hay un Dios grande y maravilloso que ha hecho todas estas cosas y que constantemente nos está hablando, no solo por las escrituras, sino también por la manera en que Dios se revela en su creación. Lo segundo que nos dice el Salmo también es maravilloso y muy importante que nosotros, y que muchas veces nosotros lo olvidamos, queridos hermanos. Muchas veces no le damos el valor, la importancia que tiene. Y a partir del verso 7 nos dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¡Qué maravilla! La importancia de escuchar, no solo a través de la creación, sino de escuchar la revelación de Dios que ha sido plasmada en las Escrituras, que ha sido transmitida de generaciones en generación, que entraña por sí misma una gran sabiduría ancestral, una gran profundidad espiritual dicha a través de imágenes y símbolos sencillos y cotidianos de la vida, para que los podamos captar, para que los podamos entender en nuestro propio idioma, en nuestra propia vida, y para que también nosotros podamos responder a ese llamado constante de Dios que nos está haciendo a través de la creación y de su palabra, para que nos volvamos a Él, para que nuestra alma se convierta definitivamente a Él. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Miren que se ha combatido contra la Biblia. Miren que se ha luchado y se ha prohibido en países, se ha prohibido su lectura, se han quemado Biblias, se ha tratado de desautorizar la Biblia a través de los seminarios teológicos, se le ha tratado de quitar la importancia, la relevancia para nuestro tiempo. Mucha gente, muchos jóvenes dicen: bueno, eso es palabra de ayer, eso es muy antiguo. ¿Quién lo puede entender? Pero cuando nosotros profundizamos en las Escrituras, ¿qué es lo que encontramos en ellas sino alimento para el camino, para la vida? Nos nutrimos, crecemos, nuestros corazones son transformados, porque los problemas espirituales que hay en nuestra vida personal, los problemas espirituales que hay en nuestra iglesia, los problemas espirituales que hay en la sociedad, tienen que ver por el olvido de la palabra de Dios. Porque no estamos escuchando a Dios a través de su palabra, revelándonos cotidianamente sus enseñanzas, sus valores, sus preceptos. Por
Por eso este recordatorio del salmista, al decirnos, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Todas las oscuridades de tu alma van a ser iluminadas por la palabra de Dios. Por eso la misma palabra lo ratifica y dice que es lámpara a nuestro pie para que no tropiece. ¿De dónde vienen los tropiezos? Sino de la ignorancia de lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Amén. ¿De dónde vienen todos los divorcios, todos los problemas familiares? ¿De dónde vienen todos los problemas de la iglesia, de la sociedad, de la violencia? Sino del desconocimiento de lo que Dios quiere transmitir y comunicar al ser humano en su lenguaje, en su idioma, en su cultura. Los problemas espirituales surgen precisamente cuando olvidamos la palabra de Dios. Dice un refrán que los malos hábitos corrompen las buenas costumbres. Y es muy buen hábito que cada mañana cuando usted se levante, dedique un tiempo a solas con Dios, un tiempo para contemplar su creación, para escuchar los pájaros cantar, para ver cuán grande es Dios, que tú y yo no somos nada comparado con su grandeza, que aún las estrellas y el firmamento hablan de la gloria divina. También para reflexionar y meditar en las cosas comunes de la vida a través de la palabra, porque siempre encontramos, y miren que uno lee la palabra y pasa por un mismo versículo y siempre hay una enseñanza nueva. Siempre el Espíritu Santo nos está llevando a un lugar más profundo de la comprensión de lo que Dios quiere que tú seas en tu vida. Dios, a través de su palabra revelada, convierte el alma y nos llena de paz y de esperanza. Por eso el Salmo dice que son más deseables que el oro y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hay una necesidad profunda en el tiempo de hoy de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y muchos de los problemas, porque cuando escuchamos a Dios, mis queridos hermanos, cuando escuchamos de verdad la palabra de Dios en un nivel contemplativo, en un nivel de meditación, no es solo un aprendizaje. Lo que yo veo muchas veces es que tenemos un conocimiento superficial de la palabra de Dios, repetitivo, pero no la interiorizamos, no la profundizamos, no las hacemos nuestras, no la practicamos. Y cuando no la practicamos, nos convertimos en oidores olvidadizos de la palabra. Y eso no produce un cambio, ni una bendición, ni un resultado. No hay consecuencia de transformación de vida si nosotros no meditamos constantemente en su palabra. Por eso, ante los afanes de la vida moderna, el llamado sigue siendo de una pertinencia tremenda. Estar quietos y conocer a Dios. No se trata de repetir lo que dice la Biblia como un papagayo, sino de conocer a ese Creador, a ese poder inmenso y extraordinario que hizo los cielos y la tierra, que puso el firmamento y las estrellas, que hace correr los mares y los ríos para que llegue agua a todos los sitios y traiga fertilidad y vida a la vida humana. Si no, se trata de conocerlo en un nivel profundo, de estar quietos para conocer a Dios y para calmar toda nuestra angustia. La angustia más profunda del corazón, la tristeza más grande puede ser curada cuando usted va a la palabra de Dios, cuando usted contempla y escucha y medita en su palabra. Y lo último que nos dice aquí el Salmo, y es el que le da título a este sermón: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Qué difícil. Qué difícil es esta parte, porque si nos olvidamos del Creador que nos está hablando diariamente, si nos olvidamos de que Él nos ha dado su palabra a través de los siglos, que nos ha revelado esa palabra a través de la vida de Jesucristo, que nos ha dado a conocer un Redentor, un Salvador, que es Cristo Jesús, si nos olvidamos de esa cosa tan importante, ¿cuánto más cuando no la practicamos? Cuando nuestra respuesta no es la respuesta que Dios demanda, no es la respuesta efectiva de una vida consagrada a Dios, de una vida enteramente comprometida con lo que Dios quiere hacer en estos tiempos.
Porque Dios quiere traer luz a los que andan en oscuridad. Dios quiere que tú y yo seamos las manos que sirven a los que están necesitados. Dios quiere que tú y yo seamos los portavoces de su palabra en medio de estos tiempos. Permanecemos ahí, quietos, pero no contemplando ni obedeciendo a Dios. O sea que en esta parte el salmista se refiere a nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro reconocimiento de la obra de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de este mundo? ¿Cómo estamos escuchando su voz en medio de nuestras experiencias, en medio de estos tiempos modernos? ¿Y quién es capaz de entender sus propios errores? Porque eso es lo otro que nos dice la palabra aquí. Miren cómo dice aquí. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque nos cuesta trabajo a veces, siendo cristianos incluso, identificar qué es lo que está mal. Nos cuesta mucho trabajo. Nos escondemos de Dios. ¿Cómo te vas a esconder de Dios? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú piensas? ¿Puedo acaso yo esconder mis pensamientos? ¿Y cómo voy a vivir feliz cuando lo que pienso se contradice con mis convicciones? Cuando pasan por mi mente pensamientos que no son buenos. Y todos hemos tenido esos momentos. No me vengas con esa imagen de santurrón, que nunca has pensado nada malo del otro. No vengas con eso. Todos hemos pensado y hemos dicho, ojalá que no vinieras hoy al culto. ¿Cómo voy a pensar eso? Yo no quisiera encontrarme con esa persona. ¿Por qué voy a pensar eso? Bueno, pues ponle tú las consecuencias. ¿De dónde viene eso? ¿Del diablo? ¿De tu egoísmo? Pero la verdad es que sucede. Y es malo, no está bien. No está bien. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. De esos que contradicen tus enseñanzas, tu verdad, tu palabra. Porque es más fácil dedicarse el tiempo a ver los errores de los demás que a hacer una introspección a través de la palabra y de lo que Dios nos quiere revelar por el Espíritu Santo de nuestra vida y descubrir allí que eso que estoy pensando o eso que yo pretendo hacer o que estoy planeando no viene de Dios. Por eso el salmista, y miren que el que escribió esto fue David, el gran rey, que fue fiel, que dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. Ninguno de nosotros llegamos a la estatura espiritual y moral de David, pero él cometió un error grave. Y se arrepintió, pero hizo una cosa terrible. Codició a la mujer del prójimo. Y fue tanto su codicia de quererla tener como rey todopoderoso y soberano de Israel, que no pudo resistirse ante la belleza de aquella mujer, bañándose frente al palacio, que la tomó para sí. Y para ocultar su error delante de los hombres que hizo, mandó a matar a su esposo. Hasta que conoció a Dios, hasta que se encontró con Dios y escribió el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Porque lo que nos está diciendo, piense, muchas veces vivimos para agradar a la gente, para quedar bien con el otro. Dios no nos llama a eso. Ustedes saben bien que nunca van a poder quedar bien con todo el mundo, porque cuando lo hagas, te vas a convertir en un monstruo. No vas a ser la persona que Dios quiere que sea. Uno tiene que estar delante de Dios, hacer las cosas, pensar las cosas, vivir según las convicciones que le agradan a Dios. Eso es lo que nos dice este salmo.
sean gratos los dichos de mi boca y, fíjense que no está solo, no es solo lo que digo, porque yo puedo decir cosas muy lindas aquí en la predicación, pero mi corazón, lo más profundo de mi ser, mis pensamientos, reflejan el carácter de Cristo, hablan de bondad y amor, o estoy pensando cosas malas, pero digo otra cosa. Ahí es donde está, ahí es donde Dios nos quiere llevar, a ese encuentro verdadero que nos transforma y nos cambia, que nos limpia, que nos hace puros. Ese es el propósito del Evangelio. Pero mira lo que dice aquí: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Delante de quién? ¿De ustedes? Delante de ti. Cuando yo estoy solo con Dios, cuando me quito el ropaje de las apariencias, de las convenciones humanas, cuando estoy allí con Dios, ¿quién yo soy? Delante de ti, Señor. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo planeo? Y a veces nos sentimos mal delante de Dios. Sentimos la amonestación de Dios. ¿Cómo tú vas a querer hacer esto? ¿Cómo tú vas a pensar esto otro? Eso no está bien, Dixon. Pues pasa y llegan esos relámpagos de odio, de separación, de alejar, de huir, de tantas cosas que no son el Evangelio, que no es lo que Dios quiere, que no es nutrirse de la miel del panal. Porque cuando tienes la palabra, lejos de lo que muchas veces la gente piensa, pero ustedes son unos reprimidos, ustedes no sé qué, ustedes nos juzgan. Pero al contrario, cuando nos nutrimos de toda esa verdad, nuestra vida se endulza. Nos convertimos en personas alegres, que siempre estamos sonriendo. Que incluso llegan gente y te dicen cosas que te ofenden. Y llega el momento que has llegado a un nivel espiritual que eso no te afecta. Estaba conversando con una hermana aquí, y le decía, qué difícil es lograr en la vida cristiana, aunque llevemos muchos años, que el ambiente no influya negativamente en ti. Porque donde quiera que estemos, sea en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en un supermercado, hay un ambiente alrededor de ti. No estás solo en este mundo. No eres tú solo. Hay un ambiente que puede afectarte y puede hacerte malo. Si tú te dejas atrapar por ese ambiente. Por eso la importancia de meditar. Que no es solo leer, es meditar. Es llegar a una contemplación profunda, a una adoración y a una intimidad con Dios. Como nunca lo hemos hecho a veces. A ese nivel de experiencia profunda y transformadora que convierte al alma. Cuando llegas ahí, todas tus ansiedades, todas tus angustias, todos tus temores, todo se va. Dios lo deshace con su palabra. Porque lo que emana de la boca de Dios es bendición. Y la bendición de Dios nunca añade tristeza. Y cuando la recibes en tu corazón, tu vida se transforma. Tu vida cambia. David estaba como rey también tentado a practicar la soberbia. Por eso dice ahí en el Salmo, más adelante, y con esto ya voy a terminar, dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El gran rey David. La soberbia, el pensar que tengo siempre la razón, que soy Dios. ¿Quién le ha dicho a ustedes eso? Que soy Dios. No. O sea, en pocas palabras, nunca traten de agradar a la gente. Y les voy a terminar con algo para que no se me asusten mucho, están así. Hay una historia que quizá la saben. Hay un padre y un hijo que querían, el padre le iba a enseñar cómo era la vida.
Cogieron un burro y salieron a conocer el mundo. Te voy a enseñar cómo es el mundo y la vida y la gente. Y entonces el padre se montó en el burro y el hijo iba a pie. Pasaron por la primera ciudad y la gente le dijo, mira el padre, el pobre hijo tan joven a pie y él en el burro. Y ellos escucharon aquello y el padre dijo al hijo, bueno hijo, móntate tú en el burro y yo me voy a pie. El burro llevaba al hijo, pasaron por la siguiente ciudad y la gente del pueblo le dijeron, qué hijo tan ingrato, mira el cuerpo que le ha dado el pobre viejo a pie y él en el burro. Se montaron los dos en el burro y pasaron por la siguiente ciudad. Y todo el mundo dijo, pobre burro, es tan flaco, no le dan ni hierba, y lo alimentan los dos sangandones, eso montados en el burro. Y dijeron, bueno, la solución a todo esto es bajarnos los dos y llevar el burro. Y pasaron por la última ciudad y le dijeron, qué par de idiotas, con un burro y los dos a pie. No trates de agradar a la gente, agrada a Dios. Lo tuyo es con Dios, no es con nadie, no es con el hermano. El problema tuyo es con Dios. No está para agradar al pastor, ni al hermano, ni al líder, ni a nadie. Es para estar delante de Dios, para meditar en tu interior de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque lo importante al final de toda esta historia es lo que Dios está obrando en ti. Ninguno de nosotros podemos decir, este hermano es así o asado. Ustedes no nos conocemos. No digan que me conocen porque ustedes no me conocen cuando estoy a solas con Dios. Ustedes no saben lo que yo pienso, ¿lo saben? No digan que me conocen. Él es así, él es asado. Mentira, ustedes no saben los procesos que hemos vivido, Dios y yo ahí, cara a cara. Pero es más fácil hablar del otro. No estamos para agradar a la gente, estamos para agradarte a ti, Creador del cielo y de la tierra, para reconocer tu grandeza delante de los hombres, para declarar como testimonio vivo de lo que tú estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. Eso es lo que importa y eso es lo que impacta y eso es lo que transforma y eso es lo que cambia el alma para siempre. Porque la gente solo ve los resultados, los efectos, ve las flores, pero no ve las raíces profundas que hay de una vida arraigada en Cristo. Aprendamos a agradar a Dios. Aprendamos a respetar los procesos de la gente. Pero sobre todas las cosas, reconozcamos que sea cualquiera que sea nuestra conducta y nuestro testimonio, al final de todo, lo que importa es Dios. Que Dios los bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra en su corazón. Amén. Amén. Padre bendito, te alabo y te doy gracias por tu palabra, Señor. No somos dignos de explicarla ni hablar de ella, pero aún así, oh Padre, en tu misericordia y tu gracia, nos das una oportunidad de compartirla con nuestros hermanos. Una palabra que nos alienta, que nos invita a la transformación y el cambio. Una palabra que puede venir a alentar nuestros corazones, a nutrirnos cuando la vida se seca. Una palabra que viene a calentar nuestros corazones cuando se han apagado por los inviernos y los afanes de este mundo, Señor. Ilumínanos con tu palabra, ilumina nuestros sentidos. Que nosotros podamos, en medio de estos tiempos, en medio de los ambientes más difíciles que nos desarrollemos, Padre, podamos escuchar tu voz. Podamos detenernos en nuestra vida con quietud en los corazones para escucharte solamente a ti y para meditar en tu palabra. Que ese sea el anhelo y el deseo, el deleite de esta congregación. Escuchar tu voz, reconocer tu presencia y tu grandeza en medio de estos tiempos. Sí, bendice a cada vida, a cada hermano. Bendice a todos los que nos están viendo y escuchando por las redes. Que llegue esta tu palabra a sus corazones, que puedan vivir por ella. Amén.